Mis queridos hermanos, que la paz de Dios esté contigo. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 16. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo. ¿Somos o no conscientes de eso? Dios con frecuencia nos revela las instrucciones por medio del sueño. Puede que ni siquiera recordemos el sueño, pero a menudo nos despertamos con un nuevo sentimiento de claridad porque Dios nos ha hablado durante la noche. Debido a que Dios con frecuencia sella nuestras instrucciones por medio de sueños, necesitamos saber cómo interpretarlos adecuadamente. En la Biblia, la profecía y los sueños deben ser probados de la misma manera, según Número 12:6. Vemos que la profecía y los sueños eran tratados igualmente. Saúl se quejó de que Dios no le hablaba ni le respondía ni por sueños, ni por el Urim, ni por el Turim, ni por los profetas. Primera de Samuel 28:6. Por esto vamos a deducir que esas eran maneras normales en que la gente oía a Dios. Encontremos tres tipos de sueños en la Biblia. Primero, un mensaje sencillo en sueños, Mateo 1 y 2. José entendió los sueños referentes a María y a Herodes. No hubo una necesidad real de interpretación. Aquellos sueños fueron directos al grano y se interpretaron a sí mismos. Segundo, un sueño sencillo y simbólico. Los sueños pueden estar llenos de símbolos. Con frecuencia el simbolismo es la base clara, de modo que quien lo sueña y otras personas pueden comprenderlo sin ninguna interpretación específica. Por ejemplo, cuando José tuvo su sueño en Génesis 37, lo entendió por completo, y también sus hermanos, hasta el punto de querer matarlo, aunque tenía símbolos del sol, la luna y las estrellas. El sueño simbólico complejo. Este tipo de sueño necesita una capacidad de interpretación de alguien que tenga una habilidad inusual. Es el don de interpretación o de alguien que sepa cómo buscar a Dios para obtener revelación. Vemos en este tipo de sueños en la vida de José cuando él interpreta el sueño de Faraón. En Daniel 2 y 4 encontramos buenos ejemplos de este tipo de sueños. En Daniel 8 encontramos un sueño sobre el cual Daniel realmente buscó la interpretación divina. Es nuestra tarea como embajadores de Cristo el ser portadores e interpretación de la revelación de Dios para esta época. Entender los símbolos es importante, no solo para interpretar nuestros propios sueños, sino también para dar dirección a quienes acuden a nosotros. Como habíamos dicho, Dios habla a los incrédulos por medio de sueños. Yo diría proféticamente que eso va a aumentar en el futuro y Dios necesita creyentes que sepan cómo discernir e interpretar a fin de dirigir muchos a Cristo. Es nuestra tarea como embajadores de Cristo ser portadores e interpretaciones de la revelación de Dios en nuestra época. El modelo de interpretación de Daniel es muy sencillo. Al pensar en el proceso de la interpretación del sueño y la visión, el libro de Daniel nos proporciona un buen patrón a seguir. La siguiente es la historia del sueño del rey Nabucodonosor y el proceso mediante el cual Daniel lo interpretó. Daniel determinó la fuente de los sueños y supo que era un mensaje de Dios. Este es el primer paso del que hemos estado hablando. Segundo, Daniel pidió tiempo para interpretar el sueño. Esto lo puedes ver en Daniel 2:16. En el pasaje de 1 Corintios 2:6 dice: en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales determinarán en nada. En otras palabras, tenemos sabiduría en la que nadie más tiene acceso, sabiduría que viene de Dios. A menudo necesitamos tiempo para buscar al Señor y obtener sus interpretaciones, al igual que sabiduría de aquellos a quienes Dios ha puesto en nuestra vida. Tercero, Daniel acumuló intercesión instando a sus amigos a buscar al Señor. A veces necesitamos empapar el sueño o la visión en oración y pedir a quienes nos rodean interceder por nosotros hasta que una clara interpretación de Dios venga.
Daniel obtuvo revelación del Señor. Esto lo vemos en el capítulo 2, 19. A medida que perseguimos una interpretación, podemos hacer ciertas preguntas que son útiles para obtener revelación sobre el sueño o la visión. Más o menos estas preguntas podían ser: ¿a quién se refiere el sueño? ¿De qué trata realmente? ¿Cuál es el escenario o los escenarios? ¿Cuál es el simbolismo del sueño? ¿Cuáles son las circunstancias actuales y la historia de quien recibe el sueño o la visión? ¿Cuál es el tiempo que Dios tiene para cumplir el sueño o la visión? Quinto, Daniel adoró a Dios. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 del 20 al 23. Es muy importante dar gloria a Dios y adorarle tanto que el sueño o la visión como por lo quien la interpreta. Cuando no lo hacemos, pasamos por alto el siguiente paso de revelación en nuestra vida. Daniel explicó el sueño. Lo puedes ver también en el capítulo 2 del 36 al 45. Cuando interpretamos un sueño para otra persona, necesitamos ser sensibles al modo en que el Señor nos hará explicar la interpretación. Debemos pensar cuál es la circunstancia de la persona y debemos saber cómo dar al Señor, cómo dar el Señor el sueño que nosotros tenemos. No podemos soltar a veces un sueño y después herir la susceptibilidad de la persona, porque esto puede traer que la persona no te acepte la visión. Que Dios te enseñe a ser prudente en cuanto a dar revelaciones e interpretar los sueños. Gracias, que Dios te bendiga. Amén.